Quiero darles a todos y a todas la bienvenida al primer taller internacional de pedagogía hospitalaria, una realidad en el Perú. El día de hoy tenemos una larga jornada con talleres, ponencias, paneles, con invitados que nos acompañan desde Argentina, México, Chile, Colombia, quienes van a compartir con nosotros acerca de la implementación de la pedagogía hospitalaria en sus países. También vamos a contar con un panel acompañados por la presidenta de la red LACE, Silvia Riquelme, y del coordinador de las aulas hospitalarias de Chile, Tomás Arredondo, quien nos va a contar acerca de la pedagogía del futuro y también de los avances de la implementación de este servicio en los distintos países de la región. Por otro lado, también vamos a finalizar el día de hoy con un taller a cargo de la experta en TICS, Jenny González. Ella nos está acompañando desde Colombia, quien nos va a hablar acerca del trabajo en el ámbito domiciliario y hospitalario. Bien, para iniciar con la programación que tenemos el día de hoy, les presento la ponencia que se titula Avances de la pedagogía hospitalaria en el Perú en el marco del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Y con ello quiero dar la bienvenida y las gracias a nuestros invitados. Paso a presentarlos. Ana Patricia Andrade Pácora es psicóloga clínica y diplomada de estudios en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios completos de maestría en políticas educativas en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo educativo, liderando proyectos de desarrollo de alta escala y gestión de políticas educativas en puestos de responsabilidad a escala nacional para el Estado, así como para organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación internacional. Es ex viceministra de Gestión Pedagógica en el Ministerio de Educación del Perú. Paul González Oporto, él es profesional en Administración de Empresas. Desde julio del año 2019 hasta la actualidad se desempeña como director de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados del Ministerio de Educación del Perú. Anteriormente estuvo a cargo de la Dirección de Educación Básica para estudiantes con desempeño sobresaliente y alto rendimiento. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión pública. Se ha desempeñado en diversos proyectos gubernamentales dirigidos a la educación y al desarrollo social, entre otros. Bueno, con ello les doy la bienvenida y con ello iniciamos la presentación de Ana Patricia, y su ponencia se titula La pedagogía hospitalaria en el Perú en el marco del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Muchísimas gracias. Gracias, Lili. Gracias a la Dirección General de Servicios Educativos, de Servicios Educativos Especializados por esta invitación para participar en este primer taller internacional de pedagogía hospitalaria en el Perú. Para mí es no solo es un honor, sino me genera mucha satisfacción, puesto que cuando asumí hace más de un año el despacho del Viceministerio de Gestión Pedagógica, me encontré con equipos técnicos que compartían los esfuerzos que venían realizando, y este fue uno de ellos que en la gestión abrazamos con mucho entusiasmo, desde el convencimiento de la importancia de hacer que nuestro Estado y el Ministerio de Educación como órgano rector haga todos los esfuerzos, despliegue todos los esfuerzos posibles en una apuesta por la inclusión. Y eso es el servicio educativo hospitalario, una apuesta por la inclusión. Así que muchas gracias por la invitación y damos inicio, por favor, con la siguiente imagen. Quiero comenzar mi presentación compartiendo una noticia. No es una noticia nueva, esto es algo que ocurrió hace más de un año también, el año 2019. Jesús Vidal, en España hay un premio, es el premio Goya, que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y en febrero del 2019 se le entregó este premio a Jesús Vidal. Jesús Vidal es un actor en una película Campeones. Él hace el papel de Martín, y él integra un equipo de baloncesto que se caracteriza por ser todos personas con algún tipo de discapacidad. Jesús mismo es de hecho una persona que tiene una discapacidad visual al 90%, y en el ojo derecho pérdida total de la visión, y todas las personas que integran este equipo de baloncesto en la película Campeones tienen también algún tipo de discapacidad. Cuando Jesús recibe el premio, él emocionado da un discurso. Les invito a que lo lean, lo busquen en internet, y señala algo que
me impactó muchísimo, ¿no? Que este premio no era solo un reconocimiento a él y a su carrera, y a él de manera individual, o al equipo que constituyó, de actores que hicieron el performance en esta película, sino especialmente un reconocimiento a la importancia, a la necesidad de dar visibilidad a la diversidad, y que es solo desde ahí que es posible hacer de nuestros sistemas educativos sistemas realmente inclusivos, que realmente pongan al servicio de todas y todos los servicios educativos como un derecho que son. Elijo entonces inclusión, diversidad y visibilidad. ¡Qué emoción! Y efectivamente son en el Perú, alrededor del mundo, más de 1.000 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de cerca del 15% de la población, cuyas familias, en mayor o menor medida, despliegan esfuerzos tremendos por darle a sus hijos e hijas las mejores oportunidades para un desarrollo integral. Y un esfuerzo muy importante que suelen desplegar las familias es en relación al derecho de la educación, ¿no? Buscan desesperadamente que sus hijas e hijos tengan oportunidades educativas para desarrollarse. Y esto que es motivo de orgullo, obviamente para las familias de muchos Jesús Vidal que existen en el mundo, no debería ser una circunstancia excepcional. Por muy meritorio que sea el esfuerzo, no debería ser un privilegio de solo algunos. Si decimos que la educación es un derecho, todas y todos deberían tener la oportunidad de desplegar al máximo su potencial. Y estoy hablando de discapacidad como podría hablar de cualquier otro tipo de limitación o condición física o de vida que pone a la población en riesgo de o no acceder o interrumpir su trayectoria educativa y o no alcanzar los resultados educativos. De eso se trata mi presentación. En los siguientes minutos yo quisiera compartir con ustedes, si por favor pasamos, en primer lugar vamos a hacer una reflexión sobre el marco normativo y de políticas que existe en el Perú y que justamente nos definen qué es un derecho a la educación, y considero muy importante, necesario que reflexionemos y que tengamos claro cuál es el alcance del derecho a la educación. En un segundo momento miraremos algunas cifras que dan evidencia de qué está pasando con este derecho a la educación, para luego en un tercer momento ya hablar del servicio educativo hospitalario, el cual, como dije al inicio, es una apuesta muy importante, un esfuerzo muy importante por la inclusión y una demostración también muy interesante de cómo el sistema puede efectivamente adecuarse a la diversidad. Y entonces, en un cuarto momento, a partir de esta reflexión, yo quiero destacar ciertos rasgos, ciertas características que tiene un servicio educativo hospitalario y cualquier otra estrategia que busca incluir a la diversidad, porque es como una suerte de agenda que creo que los gobiernos deberíamos trabajar fuertemente, porque nos ponen en la ruta de la inclusión. Lo creo además muy pertinente ahora que estamos a puertas de proceso electoral. Muy bien, ¿qué nos dice, comenzando por el primer punto, qué nos dice el marco legislativo y de políticas con respecto al derecho a la educación? La Ley General de Educación es muy clara al afirmar que se trata de un derecho fundamental, un derecho, por cierto, que nos habilita para el ejercicio de otros derechos. ¿Quién puede discutir que mientras mejores niveles de educación alcancemos, estamos en mejores condiciones de desempeñarnos laboralmente, socialmente, ¿no? De acceder a diferentes oportunidades en la vida? Es, por lo tanto, un derecho fundamental, y al serlo genera una obligatoriedad al Estado de hacer todos los esfuerzos para universalizar la educación básica en particular, pero también la educación superior. Ya llegaremos al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que habla al respecto. Y señala la ley que es un derecho que se debe ejercer a lo largo de toda la vida. Y aquí comenzamos a hablar de la calidad de este derecho. Debe permitir el desarrollo de todas las potencialidades de las personas, el pleno desarrollo de dichas potencialidades, tanto en los espacios educativos como en los diferentes ámbitos de la sociedad. Siendo así, siendo una obligación del Estado, es necesario prestar una atención muy especial a aquellos grupos que por diversas circunstancias están en una situación de vulnerabilidad, de no acceder o de ver sus trayectorias interrumpidas. Ese es el principio de inclusión que está en la Ley General de Educación y que afirma la necesidad, el imperativo de incorporar a todas las personas,
a personas que tienen alguna discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados, vulnerables. Estamos hablando de personas que viven en ámbito rural, en ámbito de frontera. Estamos hablando también de personas que tienen una lengua originaria, y entonces esto hace que el servicio sea más complejo y a veces genera brechas o diferentes circunstancias como el género, la raza, etc. En este sentido, reconocer de que existen grupos en situación de vulnerabilidad nos conduce a otra apuesta importante, a otra conclusión, y es que es obligación del Estado generar medidas compensatorias, mirar estos grupos en situación de vulnerabilidad y dirigir hacia ellos esfuerzos extraordinarios, no dar lo que regularmente se da, sino desplegar todo lo que se necesita hacer para revertir estas desigualdades. No tenemos el piso parejo, y eso es claro, y entonces lo que tenemos que hacer es nivelar para que avancemos todos en igual condición. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, tenemos el Proyecto Educativo Nacional al 2036, recientemente aprobado. En el 2036, el reto de la ciudadanía plena. Dejémoslo un ratito ahí, por favor. ¿Qué es lo que nos dice el Proyecto Educativo Nacional? Nos dice que todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, para convivir y dialogar intergeneracional e interculturalmente en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que respete y valora la diversidad. Esta es la visión del Proyecto Educativo Nacional, y con ello incorpora elementos adicionales a la concepción, a la comprensión de lo que es el derecho a la educación. Entonces, el derecho a la educación es a lo largo de toda la vida, es para todas y todas, genera obligación del Estado de atender de manera en particular a grupos vulnerables, tiene que estar disponible a lo largo de nuestras vidas y tiene que permitir a las personas desarrollar sus proyectos personales, sus potencialidades enmarcados en proyectos personales y colectivos. Y ese es un atributo de calidad, ¿no? Que hace del servicio educativo un servicio asequible, adaptado, adecuado y aceptado. Por lo tanto, para que ello ocurra, para alcanzar una visión como esta, el sistema tiene que atender de manera particular a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como generando experiencias de aprendizaje diversificadas y pertinentes. Subrayemos esta palabra, por favor, diversificadas. El nuestro es un sistema educativo que todavía tiende a actuar rígidamente, que todavía le cuesta flexibilizarse a la diversidad. Necesitamos generar como Estado trayectorias diversas y flexibles que permitan que cada una de las personas pueda acceder y sostener el vínculo con el sistema educativo. Pasamos a la siguiente, por favor. Eso es el derecho a la educación, entonces, ¿no es cierto? A lo largo de toda la vida, y tiene que estar disponible para todas y todos, tiene que ser flexible, adecuado, ¿no? Adaptable, y tiene que conservar un estándar de calidad. Y ahí está el ODS 4 que dice, ¿no? Tenemos que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Entonces ya no es la educación en general, es una educación inclusiva. Esa debería ser como la gran apuesta del sistema educativo. ¿Y por qué se subraya esta necesidad? En el 2018, alrededor de 260 millones de niñas y niños estaban fuera de la escuela, cerca de la quinta parte de la población de este grupo de edad. Más de la mitad de niñas, niños y adolescentes no están alcanzando estándares mínimos en competencias fundamentales, instrumentales como lectura y comunicación. Y con el contexto de pandemia, ya las Naciones Unidas lo alertó desde el inicio, estas brechas se pueden, y de hecho están incrementándose, ¿cierto? El hecho de haber quedado temporalmente este cierre de las escuelas, nos estamos enfrentando con todas las brechas que existían antes de conectividad, la situación familiar, ¿no? El desempleo, el propio COVID, que impacta en las familias de manera diferente y por lo tanto incrementa el riesgo de separarse del sistema. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, es momento de recordar el siguiente, efectivamente, que los 4 rasgos que finalmente definen lo que debería ser un sistema educativo inclusivo. Debe ser un sistema que
dispone, que se caracteriza por disponer servicios para todas y todas y llevarlo ahí a donde están. Por ser pertinente a la diversidad, para que sea inclusivo tiene que atender lo particular. Tiene que ser, por lo tanto, capaz de adaptarse y de evolucionar para poder responder a los intereses, capacidades y necesidades específicas de las personas y que pueden ser permanentes o temporales. Y el contexto en que estamos viviendo justamente da mucho de eso. Sabemos y felicito al Ministerio de Educación por la movilización que ha emprendido, ¿no?, para sostener el vínculo, para identificar a estudiantes que estén en riesgo de separarse. Sabemos que este es un riesgo que se está incrementando y tiene que ser aceptable en términos de calidad. No solo se trata de acceder, hay que sostener el vínculo y hay que lograr los aprendizajes de calidad. Tenemos datos que son por todos conocidos, pero que es bueno recordarlos. Si bien es cierto que en términos de acceso se ha incrementado, hemos avanzado bastante en los países, en primaria prácticamente universalizado, lo mismo que la tendencia de los 5 años inicial, justamente en los extremos de la educación básica, en los grupos etarios, son donde todavía se necesita hacer mucho más esfuerzo. Es el caso de secundaria. Tenemos una tasa neta de matrícula promedio a nivel nacional de 86%. Sin embargo, cuando miramos este dato en clave de ruralidad o de pobreza extrema, vemos que este porcentaje disminuye de manera significativa. Luego miremos un dato como el de la deserción, palabra que muchos cuestionan y discuten, yo también. Los chicos no desertan, el sistema no es capaz de retenerlos. Pero igual, hay un promedio nacional que ha ido descendiendo, y esa es la buena noticia, 5 o 6%. Pero miren ustedes que ese 5 o 6%, 5,6%, significa 100.000 adolescentes que están fuera del sistema. Por otro lado, cuando vemos el mismo dato, también con la lupa de la diversidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Entre adolescentes en situación de pobreza extrema, quienes más necesitan acceder a oportunidades, el 11%, 1 de cada 10 adolescentes sale del sistema. Y hay regiones, y ahí es la otra lupa que hay que poner, ¿no? O sea, claramente en la zona de la Amazonía tenemos persistentemente una serie de situaciones de factores de exclusión, ¿no? Cayali sube al 12%, San Martín, bueno, y algunos departamentos de Loreto, ahí están las cifras y ustedes las conocen. Además, pasamos a la siguiente, por favor. Es importante entonces ir dimensionando, identificando cuáles son las circunstancias que ponen en riesgo a la población, y justamente el día de ayer se ha dado a conocer un aplicativo que entiendo que lo que busca es identificar estos factores de exclusión. Hablábamos de la discapacidad como uno de ellos. De los 3 millones de habitantes, hay un 13% que no está accediendo a un servicio educativo. Por otro lado, el embarazo, sabemos que es también un factor de exclusión. En el año 2019, más de 50.000 casos de embarazo adolescente reportó el Ministerio de Salud, y el 21% entre 15 y 17 años ha dejado de estudiar por embarazo, por convivencia, por la necesidad de cuidar a los hijos, por trabajo. Vamos entonces mirando las circunstancias. La condición hospitalaria es otro factor de exclusión que quizás ha sido menos visible, ¿no? Yo creo que ahí también los grupos de interés que han ido como visibilizando, contribuyendo a darle más fuerza a algunos factores de exclusión, es importante por eso mirarlos todos. Tenemos datos, ¿no? Es un promedio de 165.000 niñas, niños y adolescentes y jóvenes en edad de escolaridad básica que son hospitalizados por periodos de corta y larga estancia o que tienen que retornar, lo cual interrumpe su escolaridad. Según los datos, más de 7.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo por alguna enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces, frente a esta realidad es que... estamos bien. Ahí estamos viendo circunstancias que atentan contra la trayectoria, pero decíamos que el derecho a la educación también es lograr resultados educativos, no es solo acceder. Y tenemos datos de la evaluación censal que también nos dicen de nuevo, ¿no? Tenemos todavía promedios bastante bajos, promedios nacionales, pero cuando miramos en clave de ruralidad, en clave de ciertas regiones, por ejemplo, en segundo de secundaria, solo el 14,5% a nivel nacional alcanza un nivel satisfactorio de una competencia instrumental fundamental, indiscutiblemente, esto es indiscutible, perdón, pero en el ámbito rural baja a 2,4%. Y bueno, regiones como Loreto y Ucayali es una constante, ¿no? O sea, la Amazonía es un ámbito territorial que tenemos que mirar. Entonces ya estamos mirando cómo los factores de exclusión pueden ser circunstancias, condiciones de las personas como una discapacidad, condiciones de vida como la pobreza, que tendrían que revertirse obviamente, ¿no? Condiciones territoriales también.
son circunstancias de naturaleza diversa, algunas son permanentes, pero no por ello tienen que convertirse en factores efectivos de exclusión. Ahora sí pasamos a la siguiente, por favor. Frente a esta realidad, bueno, entonces pasamos, exacto, dejémoslo un ratito ahí. Eso es, ¿no? O sea, el sistema educativo es como nos esforzamos porque entren, pero en el camino se nos van quedando. Pobreza, ruralidad, género, lengua originaria, discapacidad, condición hospitalaria, seguramente, y ahí la lista falta, ¿no? La orientación sexual tiende a ser también un factor que por efectos de discriminación deja a poblaciones, los pone en riesgo de desvincularse del sistema educativo. Todo eso nos habla de un sistema que se mueve mucho en función de promedios, ¿no? Frente a ello, una estrategia como el servicio educativo hospitalario tiene doble valor. Tiene un valor en tanto que permite que estudiantes en esta situación puedan sostener el vínculo educativo con el sistema a través de procesos de convalidación y de reincorporación. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero también tiene el valor emblemático de mostrar que cuando hay esfuerzos, cuando hay grupos de sociedad, cuando hay voluntad política y perseverancia, mucha perseverancia, se puede ir progresando en el ejercicio del derecho a la educación. Entonces, son más de 20 años que instituciones de la sociedad civil, como la Fundación Telefónica, otras agrupaciones, a veces no tengo el nombre acá, pero que realmente han hecho muchos esfuerzos por poner a disposición de nuestros estudiantes la compañía, sí, Aprendo Contigo, retener el vínculo, pero son esfuerzos de nuevo particulares. Cuando es el Estado el que tiene la obligación, también algunos gobiernos regionales lo han hecho. Por ello, desde el año 2017 es que el Estado comenzó a pensar en esta concepción. Miren cuántos años han pasado, 3, a diseñar un modelo, pero ha tenido que aprobarse una ley, ha tenido que aprobarse el reglamento de la ley y luego disposiciones normativas complementarias. 3 años para tener esta ruta normativa que posibilita que luego podamos acceder a recursos presupuestales, a formar cuadros, le da institucionalidad a una estrategia que debe ser permanente y que debe ampliarse. Es como haber puesto el primer pie y tenemos que seguir dando los otros pasos. Entonces, hasta acá es un poco esta ruta de haber mirado de qué va el derecho, cuáles son las brechas, los grupos vulnerables, cómo un servicio educativo hospitalario surge como una alternativa de inclusión. Y aquí están las lecciones para aprender, que es un resumen de lo que es el servicio educativo hospitalario. En primer lugar es el esfuerzo por proteger la trayectoria. ¿No? Sostener el vínculo o la reinserción cuando ya se han desvinculado. Esta sin duda debería ser parte de la agenda que le pidamos en este contexto preelectoral a los candidatos. Hacer todos los esfuerzos para sostener el vínculo de nuestros estudiantes con el derecho a la educación. Flexibilidad de todo tipo en los espacios. Seguimos pensando que educación o el aprendizaje es algo que ocurre de lunes a viernes en un aula y de 8 a 1. Bueno, la pandemia, tuvo que venir la pandemia para evidenciar que no es así y que tenemos que ir a donde están los sujetos, ¿no? La educación básica alternativa es otra modalidad que a mí me gusta mucho porque va a donde está la gente y ese es el esfuerzo de flexibilidad que tenemos que hacer. Personalización, y esto tiene que ver mucho con el tema de los aprendizajes y sin embargo es algo que está en el currículo, es algo que debería ser en realidad para todos. Somos diferentes, tenemos capacidades distintas, avanzamos a ritmos distintos. Es fundamental y el servicio educativo hospitalario radicaliza en el buen sentido esta apuesta por seguir al estudiante, seguir su ritmo. Paquetes de servicio ad hoc, porque cuando diseñamos un servicio tenemos que pensar en todos los insumos que se requiere y formar cuadros. Nuestros docentes han sido lamentablemente formados por una tradición no para la heterogeneidad, no para la diversidad, sino para la concepción de un estudiante estándar, ¿no? Materiales accesibles, materiales adaptados. Intersectorialidad. La educación no puede marchar sola, y menos aún cuando existen condiciones de vulnerabilidad. Es necesario ahí hacer confluir en el territorio los esfuerzos de diversos sectores para generar condiciones de bienestar que permitan sostener estos esfuerzos del derecho educativo. Gestión de información y evidencias, porque las decisiones tienen que ser tomadas a partir de los datos, no de presiones, sino de información
que nos permita hacer un uso adecuado y efectivo de los recursos. Finalmente, capacidad técnica y voluntad política, condiciones fundamentales para hacer de nuestros servicios educativos servicios asequibles, accesibles, adecuados y adaptados a las personas. Siguiente, por favor, y vamos cerrando ya esta presentación. La inclusión no es un programa, la inclusión es un enfoque, es una apuesta ética, ¿no? Es una manera en que tratamos a los demás y aprendemos unos de otros desde nuestra diversidad. Y tiene que hacerse porque tiene que hacerse. Y además, porque atender al más diverso permitirá atender a todos con calidad, pertinencia y oportunidad, asegurando trayectorias efectivas y felices. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Ana Patricia, por presentarnos. Y ahora, a continuación, voy a dar pase a la presentación del director general de Servicios Educativos Especializados, quien nos va a hablar sobre los avances de la pedagogía hospitalaria en el Perú, el servicio educativo hospitalario. Y con esto voy a proyectar. Muchísimas gracias, Paul. Muchas gracias, Lili, por este espacio. Para nosotros es un espacio muy importante y queremos compartir cómo es que hemos ido caminando nosotros en la implementación de este servicio educativo para todos los estudiantes que tienen una necesidad educativa especial vinculada a salud, ¿no? En principio, comentar que ha sido una ruta larga, en tanto es un proyecto que integra dos sectores del gobierno y eso per se trae determinados retos, ¿no? Además de los retos pedagógicos que probablemente podamos tener un espacio de tiempo durante la presentación para comentar, esto en sí ya se plantea como un reto, en tanto el éxito de este proyecto depende de que dos sectores puedan articular actividades en conjunto para un proyecto nuevo, ¿no? Nuevo el sector público, porque en realidad, como vamos a ver ahora, en la siguiente diapositiva, tenemos ya un camino recorrido, ¿no? El antecedente de este proyecto es que básicamente hay 165.000 estudiantes que en promedio ven interrumpida su escolaridad por estadía en establecimiento de salud. Esa ya es una cantidad enorme que se multiplica en el tiempo y las consecuencias y todo lo que eso involucra para la proyección de esas personas y de los logros que van teniendo de manera asociada. Hay 127.692 estudiantes retirados en los 3 niveles de educación básica, ¿no? De los cuales 6.000 manifestaron que la causa de retiro fue una enfermedad. Entonces, esto ya nos hace ver que si a esto le llegamos a sumar la condición de embarazo como un factor de riesgo para la continuidad educativa de nuestros estudiantes en el país, entonces hay una necesidad importante que atender y cubrir adecuadamente con este servicio educativo hospitalario. Tenemos como marco normativo en sí el Proyecto Educativo Nacional, que en el país rutea la implementación del servicio educativo y que nos dice que todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que respete y valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental. Esta es la visión que tenemos como Proyecto Educativo Nacional 2036 como país para poder implementar todo el servicio educativo en términos generales, lo cual se engrana y complementa con la declaración de UNESCO en la Agenda Mundial, con la Constitución del país y la Ley General de Educación, ¿no? Que en sí dan como obligatoria y gratuita la atención para todas las poblaciones, independientemente de dónde se encuentren o su condición. Y eso es justamente lo que procura desarrollar este servicio, que aún en una condición muy específica, el servicio educativo se pueda adecuar y sostener para atender la situación puntual, temporal o permanente del estudiante. En cuanto a los avances, esta ha sido una ruta un poco larga. Empezó en el 2017 con la creación del modelo de servicio educativo hospitalario, que va determinando una ruta de acción y que empieza en una región, en Tacna, es una de las 25 regiones del país. En el 2018 se da la ley que promueve la atención educativa integral de estudiantes hospitalizados o con tratamiento ambulatorio,
y el proyecto se amplía a 2 regiones más, que son Arequipa y Tacna, todas ubicadas en la región sur del país. Y después, en el 2020 ya, se logra poner el reglamento de la ley y como documento normativo las disposiciones para la implementación, organización y funcionamiento del servicio educativo hospitalario. Y se amplía la intervención a 6 regiones, ¿no? Adicionalmente a Tacna, Arequipa e Ica, que ya tenían una ruta caminada en la implementación del servicio, se unen Cusco, Loreto y Lima Metropolitana. Este año es un año importante porque significa que de manera directa el sector educativo a través del Ministerio de Educación en sí se suma a la implementación del servicio, asignando ya recursos presupuestales específicos para la dotación de profesionales, equipamiento, materiales, que permita la continuidad y la institucionalización del servicio como tal. Entonces, acá ya arranca la ruta de implementación nacional, que es una ruta que tiene una proyección, como vamos a ver en adelante, en la siguiente diapositiva, pero toda esta ruta ha sido de la mano con las regiones del país, ¿no? Estas regiones han aportado y colaborado en poder articular dentro de su gestión ambos sectores, el sector educación y el sector salud, para que la unidad de gestión educativa local, que es una unidad de gestión desconcentrada del sector educación, pueda articular con el centro de salud correspondiente, el hospital, para poder organizar el servicio educativo hospitalario. Eso se ha dado en cada región de la mano de la gestión conjunta desde el Ministerio de Educación como el gobierno regional para la institucionalización y la generación de los documentos normativos y la implementación propia del servicio. Pero también algo importante de mencionar es que esto recoge una propuesta que viene de antes, que es una propuesta que en otros países tiene mucho más tiempo, pero que en el país se empieza a dar 20 años atrás a partir de la iniciativa de organizaciones privadas, como la Compañía, Aprendo Contigo, Fundación Telefónica, que son organizaciones que han desarrollado este servicio y que han ido haciendo la ruta y que, como debe ser, el Estado las recoge a partir de la necesidad de la sociedad y la implementa en una política educativa. Entonces, a partir de este año 2020 y hasta el 2024, se prevé la implementación nacional del servicio educativo como parte ya de los servicios propios que se dan desde el sector público en la educación estatal. El servicio educativo hospitalario va dirigido a los estudiantes en situación de hospitalización y o tratamiento ambulatorio extenso que se encuentran matriculados en la educación básica. El objetivo es contribuir al bienestar del estudiante, el paciente hospitalizado, y sus beneficios son que el estudiante recibe una atención integral, disminuye los niveles de ansiedad, tanto del estudiante como de la familia, y tiene una mejor adherencia del tratamiento médico. En sí, aquí lo que tenemos es un equipo multidisciplinario que se va a hacer cargo de adecuar el servicio educativo a las necesidades específicas del estudiante. Y esto de manera articulada con la institución educativa de origen del estudiante. En cuanto al modelo de servicio educativo, el servicio está implementado en 3 componentes, ¿no? Pedagógico, de gestión y de soporte. El componente pedagógico tiene la planificación curricular, la evaluación de los aprendizajes, la tutoría y orientación y la configuración de los espacios de aprendizaje. El modelo de gestión tiene la organización del servicio, la planificación y gestión del modelo y la articulación intersectorial. Y en el soporte está el recurso humano y de monitoreo, los programas de formación de personal, las medidas de bioseguridad, los materiales educativos y equipo tecnológico. El proyecto en sí tiene 4 etapas. Primero es la identificación y registro del estudiante, que es una coordinación que desarrolla la unidad de gestión local con el establecimiento de salud a través, aquí el que articula es el servicio educativo hospitalario, es decir, los profesionales que han sido contratados para esta tarea y se constituyen como un servicio educativo. Aquí el registro se hace a través del SIAGIE, que tiene un complemento en el SAISA, que es el sistema específico del servicio educativo hospitalario, y acá se da la interacción con la atención psicoeducativa, el abordaje integral de los proyectos, la adaptación curricular en coordinación con la institución educativa o programa educativo donde está matriculado el estudiante
y se crea el portafolio de proyectos. Esta parte es muy importante porque es la articulación entre la institución educativa de origen del estudiante y el servicio educativo hospitalario, porque lo que se debe mantener es la continuidad en el servicio. El estudiante lo que debe recibir es un servicio que se adecue a sus necesidades y no que se vuelva a replantearle el servicio porque llegó a un servicio nuevo. El foco está puesto en el estudiante y la idea es que de esta articulación entre la institución educativa de origen y el equipo del servicio educativo hospitalario surja un proyecto educativo personalizado que pueda atender al estudiante de acuerdo no nada más a las necesidades particulares que tiene con relación a su salud actualmente, sino que recoja toda la experiencia y todo el proyecto educativo que ya él viene implementando en su institución educativa de origen. Además de eso está la evaluación y la convalidación, que esa es la propuesta de este servicio educativo hospitalario del Ministerio de Educación, que reconoce todos los aprendizajes que el estudiante llegue a implementar en esta etapa que es atendido por este servicio educativo, para que pueda luego continuar con sus aprendizajes en la institución educativa de origen. Entonces él a su retorno tiene una convalidación que se da mediante el proceso de coordinación del reporte que da el servicio educativo hospitalario con la institución educativa de origen, quien los recoge y continúa. Incluso si es que es al final del año, llega a la etapa de promoción, ¿no? Luego está la etapa de reincorporación y seguimiento, donde el servicio educativo hospitalario hace el acompañamiento para que la institución educativa pueda tener la orientación de cómo es que se ha venido dando la atención educativa del estudiante. Entonces, a partir de eso, ellos pueden llegar a coordinar y organizar cómo les van a hacer las medidas para poder hacer la adaptación de retorno del estudiante a la institución educativa, además de las medidas de prevención y bioseguridad que deben tomar para considerar cada una de las características que se van a ir dando en cada caso de los estudiantes. Pero esta parte es muy importante porque cierra el circuito de implementación del servicio educativo hospitalario con la reincorporación del estudiante a la institución educativa de origen. Es decir, el servicio educativo hospitalario no nada más logra su objetivo con la atención del estudiante, sino con la reincorporación exitosa de este a su institución educativa de origen, con todos los aprendizajes que ha podido lograr durante su atención en el servicio. En el componente de gestión, como lo mencionaba, uno de los temas importantes, que es como debería ser frecuentemente, es la interacción entre dos sectores del gobierno, el sector educación y el sector salud, y a nivel regional. Entonces, de eso se desprende la suscripción del convenio correspondiente entre la unidad de gestión educativa local y la Dirección Regional de Salud o el hospital, según sea el caso, para que se pueda implementar el servicio educativo hospitalario como tal, ¿no? El cual tiene como recurso humano un equipo interdisciplinario compuesto por un coordinador, un docente y un psicólogo que articula tanto con la sociedad civil, con instituciones, como con la familia y la institución educativa para poder amalgamar todo el servicio educativo desde la perspectiva de la atención diferenciada de los estudiantes. En cuanto al componente de soporte, el equipo del servicio educativo hospitalario está compuesto, como mencionaba, por un coordinador educativo, que es un coordinador regional, que tiene a su cargo los servicios educativos que se constituyen y se vayan constituyendo en la región. Tiene como apoyo el personal docente y psicólogos de cada uno de estos servicios educativos hospitalarios. Por lo pronto, un servicio educativo hospitalario tiene un docente y un psicólogo y está apoyado por un equipo de voluntarios. Esta estrategia de poder convocar a la sociedad civil a través de diversas organizaciones para poder brindar este servicio de voluntariado surge justamente a partir de la situación de pandemia que en este momento venimos experimentando, para poder atender a todos los estudiantes que han sido derivados a sus domicilios para continuar con una atención de salud. Entonces, a ellos se les debe proponer una atención más personalizada de la que se podría haber dado de forma congregada a los estudiantes que están hospitalizados en un centro hospitalario particular, y eso hace que debamos tener un equipo mayor para poder atenderlos a todos. Esto se logra a partir de los voluntarios que son preseleccionados de acuerdo a una ruta que se tiene
convenida previamente con estas organizaciones a partir de un perfil, de una evaluación que hacen ellos, donde proponen una lista corta. Se hace un proceso de capacitación y calificación para poder seleccionar a los voluntarios que van a término final poder dar el servicio ya directo con el estudiante. Pero aún allí ellos tienen el acompañamiento del profesional docente del servicio educativo hospitalario, quien a su vez está monitoreado por un coordinador. Entonces, este servicio que va a recibir el estudiante está amalgamado mediante un sistema de gestión que permite que los actores que lo involucran se vayan acumulando y se vayan retroalimentando constantemente y de forma permanente para poder atender cada una de las situaciones que vaya surgiendo dentro de la prestación del servicio. En cuanto a los materiales y recursos, se dotan de material de bioseguridad, principalmente ahora por tema de pandemia, pero en general hay un material de bioseguridad asignado a cada uno de los servicios educativos hospitalarios, cada centro de salud. Hay materiales accesibles y adaptados para cada una de las necesidades. Cabe mencionar de que dentro del servicio educativo hospitalario están compuestas las 3 modalidades de atención de la educación pública peruana, que son la modalidad de educación básica regular, que atiende a los estudiantes en general en los 3 niveles, inicial, primario y secundario. La educación básica especial, que atiende a los estudiantes con una necesidad educativa vinculada a discapacidad severa o multidiscapacidad, y también a aquellos que tienen habilidades sobresalientes vinculadas a talento, superdotación. Pero también está la modalidad de educación básica alternativa, que son aquellos estudiantes que han acumulado una extra y que tienen una propuesta educativa específica. Para todos ellos hay materiales accesibles y adaptados que se van produciendo de manera centralizada y en cada servicio, con recursos tecnológicos, pedagógicos, para poder organizar la atención de cada uno de ellos. En los espacios son espacios flexibles. Dentro de las instituciones de salud están las aulas, el aula sala-cama, que es dentro de la sala de hospitalización. Cada cama hospitalaria se convierte en el aula del estudiante, el aula multifuncional, que es el aula con el cual el servicio se presta de manera integral a varios estudiantes, el aula de la sala de espera, y el aula hogar, que es la que se va a atender principalmente en este caso para todos los estudiantes que van a ser atendidos mediante los voluntarios. La asistencia técnica es el servicio que da como soporte a través del monitoreo y la formación a todos los equipos de los servicios educativos hospitalarios, ¿no? Esto busca el logro de diversas partes del servicio, en cuanto al logro y dificultades en general, del desarrollo de las actividades pedagógicas, un programa de formación continua y talleres de bioseguridad. Algo importante que se dio durante el mes de febrero es un proceso de formación masivo que lo que buscaba era poder ir abriendo la ruta de formación docente dentro de la especialidad de la pedagogía hospitalaria. Para nosotros es muy importante poder acumular una corte de profesionales adecuadamente capacitados para que puedan implementar este servicio conforme se vaya dando, porque nosotros estamos conscientes de que si bien es cierto este servicio tiene una ruta y un ritmo de implementación a través del gobierno nacional, también existe la posibilidad de que los gobiernos regionales del país puedan realizar propuestas complementarias de implementación del servicio de acuerdo a su disponibilidad de recursos, y para ello va a ser muy importante contar con esta corte de profesionales que puedan acreditar una formación en pedagogía hospitalaria y se puedan integrar prontamente a este servicio de acuerdo a cómo se vaya necesitando y habilitar. Entonces, en esos espacios de formación se dieron, además de la formación, un momento de evaluación para poder acreditar a estos profesionales, y esta acreditación se dio en convenio con una universidad nacional, con una universidad privada, darle la certificación a los estudiantes, ¿no? La cual fue un aporte de la universidad para poder certificar, y que era importante la certificación para que ésta le pueda servir en los siguientes procesos que se den para la implementación de los equipos profesionales del servicio. En cuanto a la atención frente al COVID en la modalidad a distancia, el primer paso está en la UGEL y la DRE, que identifican a la población objetivo del servicio educativo hospitalario en la región. Esto es a través del registro de los establecimientos de salud y el registro de canales de la UGEL y la DRE. Es decir, lo primero es poder conocer cuál es la demanda del servicio,
y la demanda del servicio está dada por todos aquellos estudiantes que debido a una condición de salud no podrían asistir presencialmente a la institución educativa y aun cuando ahora no lo hagan, requieren de adaptaciones particulares por su propia condición de salud en la propuesta pedagógica. Adaptaciones de ese tipo son las que puede proponer el Servicio Educativo Hospitalario mediante su implementación. El equipo SEO y los voluntarios elaboran un proyecto educativo personalizado en coordinación con la institución educativa o programa educativo, como lo habíamos visto. El estudiante paciente, con apoyo de su padre, madre, tutor o apoderado, realiza actividades planificadas, ¿no? Se organiza en principio el tiempo diario para realizar las actividades según cronogramas que se cuelgan de la plataforma Aprendo en Casa que ha implementado el gobierno peruano para la atención en el contexto de pandemia y que se articulan en el programa educativo personalizado que ha desarrollado el equipo del servicio educativo. Y se van realizando las actividades pedagógicas sincrónicas y asincrónicas por medios digitales de acuerdo a las características de conectividad o disponibilidad del estudiante para poder articular con el servicio, con los profesionales del servicio educativo. Los especialistas pedagógicos, psicólogos y voluntarios dan soporte y acompañan al estudiante paciente y orientan a la familia al logro de los aprendizajes. Aquí es muy importante el diálogo entre los docentes y los psicólogos, ¿no? Para poder dar esta atención multidisciplinaria a las familias que va desde la propia atención pedagógica hasta poder apoyar en el servicio, mediante el servicio educativo, la recuperación en el proceso de salud del estudiante. Para el 2020 se ha podido implementar 13 servicios educativos hospitalarios en las 6 regiones del país que hemos mencionado. Se ha logrado poner la normativa específica aprobada con 5 convenios de cooperación interinstitucional firmados con organizaciones privadas que lo que hacen es articular y seguir de la mano de la sociedad civil en la implementación de un servicio que atiende las necesidades de la comunidad. La adquisición de material educativo electrónico para los servicios educativos hospitalarios implementados en el 2020 y 2021 y 200 profesionales capacitados en el curso presencial de pedagogía hospitalaria, como se los mencionaba, 98% del personal que trabaja en los servicios educativos hospitalarios culminó satisfactoriamente el primer espacio de formación y se crea la red de fortalecimiento del servicio hospitalario. Para nosotros, lo repito, es sumamente importante continuar con esta ruta de formación por ahora como parte de una extensión de las actividades del Ministerio de Educación del Perú, pero es muy importante para nosotros poder trasladar esta ruta para que ya quede sistematizada dentro de la oferta formativa general de las instituciones pedagógicas universitarias que atienden a los estudiantes para la carrera docente. Entonces, allí nosotros queremos poder articular esta ruta ya como un espacio permanente de formación en pedagogía hospitalaria que pueda dotar a estos profesionales de las competencias necesarias para atender a los estudiantes en cuanto estén, ya sea desde un servicio educativo hospitalario en particular o de una institución educativa como tal. Al 2024, lo que se prevé por ahora es tener 48 servicios educativos hospitalarios. Como mencionaba, esta cifra puede ser mayor de acuerdo a las capacidades o demandas o propuestas que vayan haciendo los gobiernos regionales en general para poder articularlo. Al menos un SEO en cada región, pero el servicio educativo hospitalario al 2024 se va a dar a nivel nacional en las 25 regiones del país. Las orientaciones específicas para la estrategia del servicio y trabajo voluntarios: hay un 100% de los servicios educativos hospitalarios implementados y adecuadamente equipados, y manteniendo esta importante proporción de profesionales que forman parte del SEO que han culminado exitosamente la etapa de inducción, ¿no? La ruta de integración de los profesionales al servicio educativo hospitalario pasa por esta ruta de formación, inducción y acompañamiento y evaluación permanente para poder darle soporte al estudiante, a la familia y a los docentes en la tarea que tienen que realizar. La tarea del docente hospitalario es una tarea altamente demandante y en eso es en lo que nosotros proponemos esta ruta de soporte para poder sostener la implementación del servicio a través de sus profesionales. Los principales desafíos que estamos conscientes que vamos a afrontar primero es promover a nivel de cobertura la implementación a nivel nacional, incorporar docentes itinerantes para la atención domiciliaria,
Eso es lo principal, ¿no? Van a ir surgiendo diversas situaciones, ¿no? Estudiantes que han sido atendidos en un centro de salud en una determinada región, pero tienen como domicilio otra, y a ellos vamos a tener que darle la ruta de atención correspondiente, una ruta específica, adecuada para cada uno de estos casos. Implementar el sistema de administración de información, el SAISA, que es el sistema que va a ir registrando la implementación del servicio educativo hospitalario. Para nosotros es muy importante tenerlo desde el inicio como ruta de sistematización para poder continuar con la mejora del proceso de implementación del servicio en adelante y optimizar todos los procesos que se puedan articular, ¿no? Esa es una ventana que queda abierta ahí como para poder articular con otros programas e intervenciones del Estado dentro y fuera del sector educación. Promover la investigación en pedagogía hospitalaria y desarrollar una línea de formación de pedagogía hospitalaria. Eso es básicamente lo que nosotros queremos lograr como tal, en lo cual ya se han firmado algunos convenios y vamos a seguir en esa ruta, porque la única manera de que nosotros podamos lograr poder difundir de manera rápida y sólida esto es dotando de profesionales y evidencias del logro de estos objetivos. Esa es la presentación que teníamos como tal para este taller como experiencia peruana de implementación del servicio educativo hospitalario en este año 2020. Muchas gracias, Paul, por lo que nos presentas. Interesante lo que nos señalas acerca de los avances de la pedagogía hospitalaria en el Perú, el reconocimiento que hace ya el país como modelo educativo, y no solamente sus avances a nivel de la aprobación del marco normativo que sustenta la implementación, sino también de la generación de las condiciones previas en las regiones que van sumándose y van implementando la modalidad. Muchas gracias por la presentación. Llegó el momento de la ronda de preguntas. Tenemos unas preguntas que nos hacen llegar desde las direcciones regionales de educación, desde los especialistas que están muy interesados en ahondar en el tema, y nos preguntan si también, las familias nos preguntan si también se brinda la atención a los estudiantes que se encuentran con tratamientos ambulatorios fuera del establecimiento de salud, y cómo es que se está dando la atención ahora en contextos de pandemia. Gracias, Lili. Sí, efectivamente, la atención educativa, el objetivo del servicio en sí es poder garantizar que el estudiante continúe su proyecto educativo, que continúe su trayectoria educativa, que no se interrumpa ni que se atrase. Ese es el objetivo principal del servicio. Entonces nosotros sí tenemos una propuesta para poder atenderlo aún cuando él no se encuentre hospitalizado. En este momento muy pocos niños son los que están hospitalizados, pero igual van a ser atendidos por el servicio educativo hospitalario. Para eso es que, como mencionaba, se ha dotado de esta estrategia de voluntarios que son adecuadamente evaluados y capacitados para poder desarrollar el servicio, y son acompañados en forma permanente por los profesionales contratados directamente para el servicio educativo hospitalario. Ellos tienen una propuesta que se articula con las familias, porque ellos están en domicilio, y hay ahí coordinaciones que realizar, arreglos que hacer dentro de la dinámica familiar para que el estudiante pueda tener el soporte familiar, los espacios necesarios, los tiempos adecuados para desarrollar la propuesta, y a partir de eso poder desarrollar el proyecto educativo personalizado que vaya a poder atender al estudiante. Con relación a este momento de pandemia, sí, efectivamente nosotros hemos adecuado la propuesta al contexto de pandemia con una propuesta a distancia pero personalizada, que va haciendo las adaptaciones a las necesidades, para las necesidades educativas especializadas de cada uno de los estudiantes. Esta propuesta se da a través de los voluntarios y de todo el equipo profesional del CEO, en realidad, que va a poder ir dando la atención a los estudiantes que están en domicilio y a aquellos estudiantes que aún mantienen la condición de hospitalización dentro de cualquier establecimiento de salud. Ellos también tienen una atención del servicio educativo hospitalario que no puede ser presencial por el acceso restringido obvio que tenemos ahora durante el contexto de pandemia, pero que tienen una atención a distancia también, y en la cual también coordinamos con los padres de familia, quienes son los que tienen un acceso restringido pero habilitado a los estudiantes. Bien, muchísimas gracias, y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos muchas preguntas del público, nos están haciendo llegar, de las familias, también de los directores, de las instancias de gestión educativa descentralizadas, de las DRE, de las unidades de gestión educativa local, de nuestras UGELs.
y de muchos docentes y directores que quieren saber, ¿no?, acerca de la implementación de la pedagogía hospitalaria. Y hay una pregunta, para usted, Ana Patricia Andrade, nos dicen, estimada Ana Patricia, ¿no?, nos preguntaron, los directores, a partir de su experiencia recabada todos estos años en la gestión pública de la educación, ¿cuál es el factor más importante o clave para progresar en la implementación y tener una mayor cobertura de este servicio, dado que no está en todas las regiones, actualmente solo está en 6 regiones del país? Bien, yo creo que son muchas las cosas que tienen que confluir, pero es importante recordar que los servicios educativos son responsabilidad de los gobiernos regionales directamente. El Ministerio, en su rol rector, da lineamientos, impulsa estrategias como esta, ¿no? Las diseña, las valida, gestiona recursos, pero aquí es bien importante pensar en convenios de gestión, ¿no?, intergubernamentales. Yo creo que, por ejemplo, podríamos convertirlo en parte del paquete de compromisos de desempeño que impulsa el Ministerio de Educación, ¿no?, colocando recursos a regiones que logran avanzar en algo, ¿no? Entonces, es en el territorio, porque en cada departamento la tasa, digamos, varía. Hay que mirar los servicios hospitalarios que existen, qué recursos humanos existen. Entonces, yo diría que hay que hacer un esfuerzo intergubernamental entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales para dibujar la línea de atención específica de cada caso. Y bueno, llegó el momento del cierre. Quiero agradecerles por vernos acompañados iniciando este día con el taller. Muy valioso todo lo que nos comparten acerca de los avances de la pedagogía hospitalaria en el Perú. También fundamental desde las bases normativas y del proceso, lo que se necesita para poder avanzar en la implementación y contribuir de esta manera a mejorar la calidad de vida de los estudiantes que se encuentran hospitalizados o conllevan tratamientos ambulatorios de largos periodos que no les permiten continuar de manera regular su proceso educativo. Ex viceministra Ana Patricia, por habernos acompañado, y al director general de Servicios Educativos Especializados, Paul González, por este espacio compartido. Muy importante todo lo que nos han señalado acerca del marco normativo a nivel internacional y nacional que sustenta la implementación de este modelo. También la información estadística que nos ha podido hacer llegar para entender que hay mucha población de estudiantes de la educación básica que por diferentes circunstancias están quedando excluidos o fuera del sistema. Y como nos lo dijo Ana Patricia, no es el estudiante quien sale del sistema, sino es más bien que el sistema educativo tiene que encontrar las maneras de poder lograr llegar a ellos, ¿no?, que se dé el acceso. Y el servicio educativo hospitalario, como lo ha mencionado Paul, es muestra de eso, ¿no?, de que se está viendo las maneras de poder responder a las necesidades y a la diversidad de estudiantes. Con esto, en nombre del Ministerio de Educación del Perú y de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados, damos las gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Lili.